Bueno, pasamos ya ahora a la última parte y es cómo manejamos la neumonía. Entonces, en todo paciente tenemos que garantizar dos cosas. Uno, que demos unas medidas de soporte básicas y eso van a depender del paciente. Si el paciente está saturado hay que ponerle oxígeno. Dependiendo de qué tan saturado esté y qué tan inestable esté, pues el soporte va a ser mayor o menor e incluso puede llegar a necesitar intubación, como ya hemos repasado un poquito en las escalas. Hay que hidratarlo. Si el paciente le da un PAVA mayor de 4, ponerle una profilaxis tromboembólica y terapia respiratoria. Eso va a ayudar un poco también. El manejo específico va a ser dirigido hacia la enfermedad infecciosa como tal, y es que hay que darle antibiótico terapia temprana. La antibiótico terapia, la idea es que nosotros la demos en las primeras 6 horas. Si el paciente es escéptico, pues la recomendación de las guías de sepsis es en menos de una hora, pero la meta clave es de el antibiótico tan pronto como usted pueda y tan pronto como usted tenga la capacidad de hacerlo. No le va a ventear antibiótico a todo el mundo, pero pues una vez usted tiene su neumonía confirmada, póngale su antibiótico. Ahora, el antibiótico que usted va a iniciar va a depender un poco de quién es el paciente y qué factores de riesgo tiene. Entonces, la guía lo que hace es partir por los grupos. Entonces, ellos cogen a los grupos, el grupo uno, grupo 2, grupo 3, y ve factores de riesgo específicos en ellos. Entonces, en el grupo uno, que son los pacientes en donde si no hay nada más alterado, yo los voy a mandar a la casa, voy a ver básicamente si tienen comorbilidades. Eso es a lo que se refieren a ellos como factores de riesgo generales. ¿Qué comorbilidades? EPOC, insuficiencia cardíaca, diabetes, enfermedad renal crónica, alcoholismo, algún tipo de inmunosupresión, cáncer o si ha usado previamente antibióticos. Si tiene algo de eso, mi manejo va a ser algo de la parte de abajo y si no, va a ser algo más pues, de la parte de arriba. Entonces, ¿qué opciones de antibiótico terapia nos dan? La primera línea que nos dan es una aminopenicilina solita de manera oral, da 1 gramo cada 8 horas. Entonces, si un paciente llega con neumonía y no tiene absolutamente nada más, ninguna comorbilidad, está súper estable, yo le puedo enviar a su casa con amoxicilina 1 gramo cada 8 horas y me voy tranquilo. Otras opciones, claritromicina, si yo tengo, por ejemplo, esa podría ser una opción un poco em, más adecuada en pacientes jóvenes, da precisamente pues, para cubrir la parte de neumonía atípica. Y recuerden que la claritromicina de manera general también cubre el neumococo, que es el más frecuente. O doxiciclina también es una opción. Listo, las tetraciclinas también son una opción adecuada. Todas serían en monoterapia. Si ustedes se fijan, lo que cambiaría es que si yo tengo factores de riesgo, si yo tengo comorbilidades, uno, voy a expandir el cubrimiento de la aminopenicilina con clavuranato, a asegurando el cubrimiento de aureus, de enterobacterias y de anaerobios, y encima voy a añadir claritro. Entonces el dental se va a ir por lo menos con 2 pastillas. Lo mismo abajo, se puede ir con una cefalosporina de segunda generación, que hace un poquito el mismo amague que esta de clavuranato, y con claritromicina. Listo, ahí están las dosis. Entonces, grupo uno es bastante sencillo. ¿Tiene comorbilidades? Sí. Si no tiene comorbilidades, monoterapia con beta-lactámico o claritro. Y si tiene comorbilidades, se va con los dos de entrada. ¿Listo? Ahora, en el grupo 2 y el grupo 3, yo me voy a, por lo menos la guía nos invita a preguntarnos si tiene factores de riesgo de enterobacterias o de neumococo resistente. Si yo tengo factores de riesgo de enterobacterias, tengo que cubrirlas, ¿sí? Entonces, veamos a ver más o menos cómo es la cosa. Todo paciente que entra al hospital, y yo sé que al principio esto puede ser un poco difícil de acordarse, pero si ustedes tienen unos principios claves en mente, es sencillo. Entonces, un paciente que yo voy a hospitalizar, por motivos que yo ya más tarde les voy a contar, de entrada se va a ir con claritromicina. En los adultos, la terapia combinada con claritromicina, por lo menos en Colombia, se recomienda. Es un tema muy debatido, pero con los datos que nosotros tenemos y con los datos que nos contamos de nuestra epidemiología, es válido que todo paciente que yo lo voy a meter en el hospital se vaya con algo más claritromicina. Por eso ustedes van a ver que todos los esquemas dicen X antibiótico más claritromicina. Entonces es una manera para comenzar a acordarse de esto. Si yo hospitalizar a un paciente, grupo 2 o grupo 3, el grupo 3 es exactamente el mismo, se va algo más claritromicina. Entonces toca acordarse de qué es el algo. Si no tengo factores de riesgo de nada,
soy un paciente completamente normal, solo que estoy un poquito inestable clínicamente, me voy con solo penicilina cristalina. ¿Listo? La penicilina cristalina va orientada ¿hacia qué? Hacia cubrir Streptococcus pneumoniae. Según nuestra epidemiología, eso varía un poco de hospital a hospital, pero nuestro neumococo sigue siendo sensible a la penicilina en un porcentaje adecuado. Entonces, si no tengo factores de riesgo, me voy con ese combo. Ahora, si yo tengo riesgo de enterobacterias, porque vivo en un hogar de cuidado crónico, porque tengo una enfermedad cardiopulmonar, porque tengo uso reciente de antibióticos, ¿listo? Aquí uso reciente de antibióticos se referencia a algún antibiótico, ellos no especifican. O porque tengo disfagia o aspiración de contenidos orotraqueales, lo que yo quiero cubrir es precisamente enterobacterias. Para eso me voy con el componente de Sulbactam. ¿Listo? Acordémonos que al yo añadirle el inhibidor de beta-lactamasa a la ampicilina, estoy expandiendo a aurio sensible y a enterobacterias y a anaerobios. Pero lo importante aquí son las enterobacterias. Entonces me subo un escaloncito. Ya no es solo con penicilina, sino ahora es con ampi-sulfa. Listo, 3 gramos cada 6 horas. Ahora, si yo estoy expuesto a menores, soy mayor de 65 años, he usado beta-lactámico recientemente o tengo muchas comorbilidades, tengo riesgo neumocorresistente y las guías dicen use ceftriaxona más clarito. La ceftriaxona es precisamente, em, esto es una pregunta que les pueden llegar a hacer, es que yo cuando tengo un neumococo, esto es más un tema de antivirama, pero cuando yo tengo un neumococo, la resistencia a los beta-lactámicos, eso se da por cambios en las PVPs. Eso me puede hacer que yo me vuelva resistente solo a la penicilina o me vuelvo resistente a la penicilina y a la ceftriaxona. Eso depende de qué PVP se está mutando. Lo general es que esta la vuelva resistente, pero esta siga sensible. Por eso es que esta la ponen de opción. Sin embargo, tienen que tener en cuenta, pues deben tener en cuenta de que si yo de verdad estoy sospechando un neumococo resistente, el manejo más adecuado, el manejo como más seguro es en realidad banco. Bien, es en realidad banco. Entonces, vancomicina más claritromicina. Pero ceftriaxona es una buena opción inicial y la gran mayoría van a funcionar. Entonces, eso es lo que dice la guía. Ustedes van a ver que de aquí hay algunos hospitales que divergen. Entonces, a algunos hospitales no les gusta mucho la ceftriaxona. Por ejemplo, en la cardioinfantil, rara vez ustedes van a ver por ahí a alguien con ceftriaxona. Incluso perfectamente puede ser mayor de 65, con uso previo. Pero usualmente este antibiótico no lo usan mucho allá. Ustedes van a ver que a algunos hospitales les da miedo usar penicilina cristalina. Ya todo el mundo, o la gran mayoría, de entrada se van con estos dos. Bien, eso es muy variable, eso también depende mucho de la epidemiología del lugar, pero en general eso es lo que dice la guía. El grupo 3 entonces es lo mismo. Manera fácil de acordarse, todo el mundo que está en grupo 3 es porque está de cierta manera un poco más inestable que los demás. Entonces, de entrada va a tener el mismo principio que todo lo hospitalizado, y es que se va a ir con claritro. Bien, eso no se le va a sustituir, entonces todo el mundo con claritro. Los Celtamivir, la guía dice ponga los Celtamivir. Yo quiero, o sea, yo lo puse aquí precisamente por eso, porque la guía lo pone, pero ustedes no van a usar los Celtamivir. Este no es el momento para hablar de eso, pero los Celtamivir es un antiviral directo contra la influenza. Esta recomendación se puso porque pues, nuestra epidemiología de influenza es bastante importante. La influenza, aunque es un virus, pues, puede ser bastante letal y por eso se da. Pero el oseltamivir no tiene muy buena evidencia. En realidad, si ustedes lo dan después de 48 horas de inicio de los síntomas, no sirve para nada. Y si los llegan a dar antes, están de buenas si lo dan antes, que rara vez eso pasa. No es que vayan a parar la enfermedad ni nada por el estilo. La evidencia es que va a cortar la duración de síntomas 1 a 2 días, nada más. No disminuye la letalidad, ni la mortalidad, ni nada por el estilo. Disminuye la duración de síntomas. Entonces, esto en realidad no se aplica mucho. Bien, el Oseltamivir en realidad no es tan bueno como la guía lo vende. Yo no me acordaría de esto. Yo me acordaría de Claritro. Em, la guía sí dice, a todo el mundo le pone banco. Es un poquito debatido, pero si ustedes tienen un paciente inestable con neumonía, sí sería bueno cubrir. Hay un detalle aquí, es que la neumonía por aureus suele ser bastante severa
y ninguno de los antibióticos que estamos dando va a cubrir la auris resistente. Entonces un cubrimiento inicial con vancomicina podría ser adecuado, sobre todo en estos pacientes que yo les digo que son un poquito inestables, que se van a la UCI. Lo mismo ese paciente con un CURB de 3 que no es por la edad, ese paciente sí sería bueno ponerle vancomicina. En términos de examen, alguna cosa así, yo me acordaría de la vancomicina. En términos de vida real, individualizar, pero sí, la vancomicina sería algo a tener en cuenta. Bien, para cubrir el aureus metier, igual nosotros le haríamos, como ya hemos visto, le haríamos todos los paraclínicos, y si no sale ningún gran positivo en alguno de ellos, a los 3 días la banco se puede ir para afuera. Pero de manera inicial sí sería una buena opción. Entonces todo el mundo, claritro, todo el mundo banco, aquí en el grupo 3, y todo el mundo alguna penicilina con inhibidor. Entonces si yo tengo riesgo de pseudomonas, me voy con piptazo, y si no lo tengo, con ampisulpa. Entonces, ¿en qué difiere esto? Básicamente, la clarito se mantiene. A todo el mundo lo manejaría mínimo como si tuviera riesgo de enterobacterias, aquí con mínimo el ampisulva, y si tengo riesgo de pseudomonas con piptazo. Recordemos, ¿qué patologías me dan riesgo de pseudomonas? Lo más importante que tienen que acordarse es patología estructural pulmonar, ¿sí? Bronquiectasias, un paciente con fibrosis quística, un paciente con síndrome de Cartagener. Esos pacientes tienen riesgo de colonización por pseudomonas. Uso previo de betalactámicos en los últimos 3 meses, también. En el último mes, qué pena, también. Esos pacientes tienen alto riesgo de pseudomonas, una inmunosupresión. Esos pacientes son los que tienen riesgo de pseudomonas. Entonces, en esos pacientes yo me voy de entrada con piptazo. Pacientes con reciente contacto hospitalario, esos pacientes tienen riesgo de pseudomonas. Si ustedes se fijan, lo que yo les dije al principio es que todos se van con clarito. ¿Eso de dónde salió? Eso al principio no les suena medio extraño y es como así que todo el mundo se ve con clarito. Sí, esto los infectólogos, algunos son muy escépticos, sobre todo porque salió este estudio en el 2015 que se llama el CAPSTART. Y este estudio, el nombre de este estudio se llama el CAPSTART. Y este fue un estudio holandés que comenzaba a comparar cómo les iba a los pacientes, comparaba especialmente la parte de la mortalidad y desenlaces duros. Ellos aquí ponen como desenlace primario la mortalidad de 90 días en dos brazos. Entonces a un grupo le daban su beta-lactámico, ¿cierto? En monoterapia versus el beta-lactámico más su macrólide. Ellos compararon eso y lo que se dieron cuenta es en pacientes que pues tenían la neumonía, que no se admitían a UCI, la estrategia de manejo empírico con betalactámico en monoterapia no era inferior a la combinación betalactámico macrólide, diciendo básicamente que dar el macrólide no sirve para un carajo. Entonces, hay muchas cosas a tener en cuenta en este estudio. Cuando uno comienza a estudiar esto, lo primero que tiene que ver es, bueno, estos pacientes, ese grupo de pacientes en Holanda, yo lo puedo comparar con mi grupo, porque ustedes van a escuchar este estudio. Y la respuesta es que no necesariamente. Si ustedes, esta es la epidemiología de ese grupo, y si ustedes se fijan en aquí que teníamos como los patógenos aislados, lo que nos importa del macrólide pues está dirigido a los atípicos, principalmente micoplasma. Entonces fíjense, encontraron en el grupo que le pusieron macrolídeo una tasa de micoplasma de 2%, de 0.4%, y que ni siquiera fue probada, fue posible. Una tasa también de posible de 1.4% en el brazo con solo beta-lactámico. Entonces, de entrada comenzamos con una epidemiología completamente diferente a la nuestra. Ustedes recuerdan, la nuestra llegaba a un 14% la tasa de epidemiología de micoplasma, sin contar otros. Coxiela tenía un 6%, Legionella tenía, no recuerdo, como un 5%, una cosa así. Em, entonces, no, o sea, son poblaciones muy diferentes. Y este estudio, si se da con una población en la que tiene una baja tasa de atípicos, no sorprende eso. Bien. Segundo punto a tener en cuenta, eh, de verdad lo que queremos medir y lo que nos vamos a basar únicamente para decir que no la damos o si la damos es la mortalidad de 90 días. Hay estudios, creo que aquí yo no lo puse, pero
dentro de los artículos que yo les mencioné al principio en el video introductorio, em, hay varios estudios que se han sacado que han intentado ver no la mortalidad a 90 días, porque es un desenlace que en realidad es raro, la mortalidad de una neumonía que no se va a la UCI, es raro que se mueran. Pero, por ejemplo, hay estudios que se han hecho y que están buscando de tasa de recuperación y efectivamente demuestran que cuando ponemos macrólidos se recuperan más rápido, tienen menor estancia hospitalaria, tienen menor morbilidad, menor disminución de la función pulmonar. O sea, hay estudios que dicen que, oiga, esto sí sirve. Em, Probablemente de pronto no en mortalidad, pero igual. eh, este no es el mejor estudio para eliminar por lo menos el macrolídeo. Adicionalmente, aparte de todo esto, si ya me dicen que en mi población yo tengo una tasa, una probabilidad de encontrarme con un atípico del casi que del 25%, eso es suficiente información para yo comenzar macrolídeo de manera empírica. ¿Sí? Entonces, esto es algo que a los internistas les gusta mucho discutir, como cuál debe ser el macrolídeo. Falta bastante, es muy discutida, es muy debatida, pero de manera general, sobre todo por nuestra epidemiología, es sensato iniciar un macrolíder. Es igual, pues todavía nos faltan estudios puntuales más nuevos, más grandes de aquí, pero hasta ahorita con lo que tenemos, a mí me parece más sensato iniciar que no iniciar un macrolíder. Ahora, la neumonía nosocomial, lo mismo, es un enfoque por factores de riesgos. Entonces se miran riesgo de gram negativo, de pseudomonas, que básicamente son exactamente los mismos, de mortalidad, etcétera. Si yo no tengo factores de riesgo y tengo la neumonía nosocomial, lo que quiero cubrir es aureus y pseudomonas. Para eso voy a dar piptazo, o sea, pues básicamente un antipseudomónico. Entonces, opciones: piptazo, cefepime, levofloxacina, imipenem, meropenem. Si ustedes se fijan, todos esos están dirigidos a pseudomonas. Dato curioso: todos los que muestran ahí cubren aureus, incluyendo el cefepime. El cefepime, uno que dice que no, eso no cubre gram positivos, no, el cefepime sí cubre aureus en realidad, solo que es un aureus pues, sensible. Entonces, no, cualquiera es una buena opción si yo no tengo factores de riesgo de MERSA ni de nada por el estilo. Si yo no tengo factores de riesgo, me puedo ir con ellos. Si tengo factores de riesgo de MERSA, que he usado recientemente antibiótico, que estoy colonizado, que, no sé, que tuvo previamente influenza, algo por el estilo, tengo que cubrirlo directamente. ¿Y con qué se va a ir? Con banco. ¿Sí? Se va a ir directamente con banco. Y lo mismo, si a los 3 días yo no he aislado nada y el paciente va clínicamente mejorando, ese banco va para afuera. Opción alternativa: linezolid o daptomicina, pero usualmente, ¿de qué pena daptomicina? La daptomicina se inactiva en el pulmón. Vancomicina o linezolid, listo. Entonces, antipseudomónico, alguno de estos que están arriba, más vancomicina. Ahora, si yo tengo riesgo de mortalidad, que para la guía es básicamente la necesidad de ir a UCI, si yo tengo necesidad de soporte ventilatorio, vasopresor o shock séptico, en ese caso yo me voy con dos antipseudomónicos con un mecanismo de acción diferente. Y hay gente que incluso añadiría el antimersa. Bien, estos dos antipseudomónicos usualmente van a ser uno de estos de aquí que muestran que básicamente son beta-lactámicos, quinolonas, y el que se suele asociar a ellos son aminoglucósidos. Entonces, un esquema posible en estos casos, por ejemplo, si yo tengo, no sé, un paciente choqueado en la UCI con neumonía nosocomial que ha usado previamente antibióticos, perfectamente podría ser piptazo, bien, más un segundo antipseudomona, entonces, no sé, piptazo, gentamicina y vancomicina. Ese podría ser un esquema. Sería un esquema tremendamente nefrotóxico. Tocaría buscar alternativas o que tenga un muy buen riñón para comenzar. Pero ese sería un buen esquema por ese lado. En la neumonía del ventilador funciona de una manera muy similar. Si ustedes se fijan, es básicamente lo mismo. Sin factores de riesgo, me voy con un antipseudomónico. Factores de riesgo de MERSA, le añado un antimersa. Y factores de riesgo, aquí lo ponen de gram negativos. Me iría directamente con dos antipseudomónicos, pero es muy similar. Yo lo voy a tener el paciente. Al principio, todo paciente hospitalizado pues va a tener antibiótico de manera parenteral. Y cuando el paciente ya está más estable, ya
ya te mantiene vía oral y la tolera, está clínicamente estable, sin alteraciones vitales, está saturando bien, con una frecuencia respiratoria menor de 25, que no está confuso y que ya no tiene episodios febriles nuevos. A ese paciente yo le puedo pasar a un régimen oral. Bien, entonces por ejemplo, si yo tuve al paciente con Ampicilva, Claritro. La Claritro se puede pasar a vía oral sin problema, están las dos presentaciones. Y el Ampicilva yo le puedo pasar a un amoxiclauranato. Bien, y lo mantengo con ese hasta completar la duración de la terapia. ¿Cuánto quiere durar la terapia en general? 5 a 7 días. Entonces, si mi paciente a los 2 3 días ya estaba estable, yo lo paso a la vía oral y le completo hasta los 7 días de la terapia. Si está súper bien, hay algunos pacientes que uno lo puede dejar en 5, pero en general se van a completar 7. La guía sugiere una manera un poquito general, no muy específica, esto en realidad tiene más cosas, que si yo tengo una mala respuesta, lesiones estructurales, inmunitarias severas, una infección por MRSA o legionela, se da más tiempo de terapia. Eso tiene o sea, es más profundo de lo que parece, depende si hay bacteremia, no hay bacteremia, etcétera. Pero de manera general es una buena recomendación. Y lo que yo les decía, cuando ustedes tienen la procalcitonina, si ustedes la tomaron en varios tiempos, ustedes pueden suspender el antibiótico. Lo que acabo de decir es muy importante, porque hay mucha gente que piensa, ok, este man llegó y llevas ya 4 días de terapia y yo quiero quitarle el antibiótico porque el tipo se ve súper bien clínicamente. Entonces me damos una procalcitonina y quitémoselo. No, eso no funciona así. Ustedes para quitar el antibiótico, los únicos estudios que han demostrado un adecuado funcionamiento es cuando ustedes tienen una medida inicial de procalcitonina y ustedes ven una caída de procalcitonina. Incluso la gran mayoría de protocolos pide por lo menos 3 medidas diferentes. Si ustedes midan la procalcitonina, por ejemplo, de ingreso a las 48 horas y a los 5 días. Estos protocolos, ninguno se baja de 5 días. O sea, todos piden que por lo menos ustedes ya lleven 5 días con el antibiótico y varias mediciones de procalcitonina. Si ustedes ven que la depuración de la procalcitonina está cayendo adecuadamente más de un 80%, ustedes dicen, ok, ya tengo varias mediciones, el paciente va mejor, ya completó 5 días y le quito el antibiótico. Para que se lleven este mensaje, para que no digan, ah, no, pidamos una sola proca y ya, no, eso no funciona así. Y listo, eso fue básicamente la tutoría. El antibiótico no es tan difícil, simplemente hay que repasarlo varias veces, es guiado por factores de riesgo, es como el mensaje general, hay que ajustarlo terapéuticamente. Aquí pues no es la charla, pero cuando me llegue el antibiograma, pues yo lo llevo por ese lado. Y eso fue básicamente la tutoría. Eso es todo, chicos.